Teorías recientes sobre el Estado capitalista, una obra de Bob Jessop. A pesar de tener supuestos y principios de explicación diferentes, los monetaristas, los keynesianos y los marxistas comparten una misma inquietud: ¿cuál es la naturaleza y el impacto de la intervención estatal en las economías capitalistas? Sin embargo, al contrario de lo que ha sucedido con el estudio de las fuerzas del mercado, se ha descuidado al Estado como tema de estudio. Este descuido se encuentra tanto en las teorías que le asignan un papel activo al Estado como en las que se le atribuye uno más limitado. Ciertamente los marxistas han redescubierto el Estado como un problema de la economía política, pero esto ha sucedido solamente en los últimos 10 años, a pesar de que desde mucho tiempo atrás han proclamado tener un conocimiento especial de la importancia estratégica del Estado en la lucha de clases. Como resultado, se ha discutido toda una gama de temas, desde los puntos metodológicos más abstractos hasta los problemas históricos bastante específicos, todo lo cual ha generado una gran variedad de hipótesis y puntos de vista. Desafortunadamente, el debate marxista es en gran parte esotérico y frecuentemente inaccesible o irrelevante para aquellas personas que trabajan desde otras perspectivas, pero dada la ausencia de una revaloración comparable del Estado, este debate merece una amplia consideración, más aún puesto que el marxismo de tiempo atrás se ha interesado por el Estado como por la producción y el intercambio. Ciertamente vale la pena evaluar hasta qué punto un enfoque integrado puede iluminar el análisis económico. Tal investigación es particularmente relevante en el periodo actual de la continua crisis económica mundial e intervención estatal creciente para reestructurar el sistema industrial y financiero. Es preciso enfatizar que el presente trabajo no se refiere a la economía marxista como tal, sino que se centra en algunas teorías marxistas recientes sobre el Estado capitalista. Tampoco desarrolla un nuevo enfoque, sino que simplemente considera estas teorías a partir de algunos criterios dados. Dentro de los criterios hay algunos generales como la consistencia lógica y la determinación teórica, y también otros más específicos relevantes para una evaluación de las teorías marxistas. Estos últimos se podrían formular de la manera siguiente: una teoría marxista sobre el Estado capitalista será considerada adecuada si cumple con las siguientes condiciones. A. Estar fundamentada en las cualidades específicas del capitalismo como modo de producción. B. Atribuir un papel central en la lucha de clases en el proceso de acumulación de capital. C. Establecer las relaciones entre los aspectos políticos y económicos de la sociedad sin reducir los unos a los otros y sin tratarlos como totalmente independientes y autónomos. Y D. Admitir diferencias históricas
y nacionales en las formas y funciones del Estado en las sociedades capitalistas, y admitir la influencia de las clases no capitalistas y de las fuerzas que no son clases en la determinación de la naturaleza del Estado y en el ejercicio del poder estatal. El justificar la selección de estos criterios particulares desviaría la discusión antes de que empezara. Se espera que su relevancia e importancia se hará manifiesta a lo largo del trabajo. El trabajo empieza con un breve repaso del enfoque de Marx y de otros teóricos marxistas clásicos respecto al Estado capitalista. Se especifican diversos temas y sus trabajos se consideran sus méritos y deficiencias. De aquí resulta un marco para evaluar desarrollos recientes. Algunas variaciones en los temas de los textos clásicos se examinan y se critican por su fracaso en hacer avanzar la teoría marxista del Estado. Esto nos conduce a la parte central del trabajo, que trata de las teorías recientes sobre el Estado capitalista, evaluadas a la luz de nuestros criterios. El trabajo concluye en algunas anotaciones generales a los análisis marxistas sobre el poder del Estado en otras sociedades capitalistas y sus implicaciones para otros enfoques teóricos. A los textos clásicos sobre el Estado. En un lugar común afirmar que Marx no ofreció un análisis teórico del Estado capitalista que pueda equipararse con profundidad y rigor con Das Kapital. Su trabajo sobre el Estado está compuesto por una serie fragmentada y asistemática de reflexiones filosóficas, historia contemporánea, periodismo y anotaciones incidentales. No es de sorprender, por tanto, que el Marx rara vez se centre directamente en las relaciones complejas entre el aspecto estatal del poder estatal, la acumulación de capital y sus requisitos sociales, pero con menor frecuencia se anota que lo mismo es verdad respecto de otros teóricos marxistas clásicos como Engels, Lenin, Trotsky y Gramsci. Estos autores no afrontan la pregunta crucial de las formas diferentes del Estado capitalista y su idoneidad para la acumulación continuada en diferentes situaciones, aunque hacen varias observaciones agudas sobre el Estado en general, casos históricos específicos y de naturaleza de la dominación ideológica. De hecho, cuando los textos clásicos se ocupan de este asunto, lo hacen de una manera inconsistente. Hay por lo menos 6 enfoques diferentes que, aunque están frecuentemente combinados en grados variables de consistencia y cualificación mutua, implican diferentes presupuestos teóricos, principios de explicación y consecuencias políticas. Tenemos que estudiarlos, por lo tanto, separadamente, antes de sacar cualquier tipo de conclusiones acerca del enfoque clásico como un todo. En el principio, Marx consideró el Estado moderno, por lo menos aquel
de Prusia en el siglo XIX como una institución parasitaria que no jugaba ningún papel esencial en la producción o reproducción económica. Según su concepción, el gobierno democrático se caracterizaría por una unidad genuina del Estado y del pueblo, mientras que el Estado moderno era una expresión de los conflictos irreconciliables que tienen sus raíces en el egoísmo de la sociedad civil. En este contexto, el Estado y sus agentes, lejos de ser representantes del bien común, tienden a explotar y oprimir la sociedad civil en nombre de grupos particulares. En efecto, Marx argumenta que de manera semejante a como la organización corporativa posibilita a la burguesía y a los maestros artesanos defender sus intereses materiales, el Estado se convierte en la propiedad privada de los funcionarios en la lucha por progresar personalmente. Marx, especialmente página 24-54. Ver también Hunt. Este punto de vista fue elaborado en su crítica de las teorías políticas de Hegel, cuando el joven Marx todavía profesaba ideas políticas radical liberales. Tampoco había desarrollado todavía la concepción del capitalismo como un modo de producción y por lo tanto no podía identificar las características específicas del Estado capitalista. Más tarde, aunque retuvo las ideas básicas acerca de la forma del Estado representativo moderno y su separación de la sociedad civil, Marx lo trató más bien como una parte necesaria del sistema de dominación de clase que como algo extraño y parasitario. Sin embargo, esta última concepción se encuentra en su trabajo siguiente sobre el despotismo oriental, en donde Marx trata a veces el modo asiático de producción como comunitario, en donde su naturaleza y el Estado asiático como un cuerpo parasitario encima de la sociedad. Pero aunque la idea de que el Estado moderno es esencialmente parasitario es todavía acogida en círculos anarquistas, tal idea no fue retenida después por el mismo Marx. Marx también trata el Estado y el poder estatal como epifenómenos, es decir, como simples reflejos de la superficie, del sistema de relaciones de propiedad y de las luchas económicas de clase resultantes. Esta idea se encuentra prácticamente solo en los escritos de Juventud, pero emerge ocasionalmente en su trabajo tardío y aparece frecuentemente en los análisis marxistas más recientes. Esto es particularmente claro en los primeros comentarios de Marx sobre la ley, en los cuales las relaciones legales son tratadas como meras expresiones de las relaciones sociales de producción, pero también aparece en los análisis más generales sobre las instituciones políticas. El ejemplo más frecuentemente citado en este enfoque es el prefacio de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. Aquí aparentemente se tratan
la ley y la política como una superestructura basada en la infraestructura económica. Se consideran las relaciones de propiedad como expresiones legales de las relaciones de producción y se fundamenta la revolución en las crecientes contradicciones entre las fuerzas y las relaciones de producción. En general, este enfoque considera las estructuras de Estado como un reflejo de la superficie de una base económica autosuficiente y generadora de su propio desarrollo, y supuesto que las clases se definen en puros términos económicos y el ejercicio del poder estatal es concebido como un reflejo de la superficie de la lucha económica. Esto implica también que existe una correspondencia perfecta en la que se aparejan de manera única uno a otro de los elementos entre las relaciones jurídico-políticas y las relaciones económicas, o mejor, una especie de adelanto o atraso entre ellas. De esta manera, el impacto del Estado se reduce a una simple deformación temporal del desarrollo económico, típicamente concebido en los términos del crecimiento de las fuerzas productivas y de la lucha económica de clases, concebida en términos de la lucha por la distribución del producto. Por tanto, aunque la intervención estatal puede fomentar o impedir el desarrollo económico, este es siempre determinante en el desarrollo económico y siempre determinante en última instancia. Otro enfoque común trata el Estado como el actor de cohesión en una sociedad determinada. Esta perspectiva está ahora íntimamente identificada con Poulanzas, pero también es evidente en los textos clásicos. Por ejemplo, Engels concibe el Estado como una institución que emerge al mismo tiempo con la explotación económica. Argumenta que su función es regular la lucha entre clases antagónicas a través de la represión y la concesión, y de esta manera moderar el conflicto de clases sin socavar la denominación continuada de la clase dominante ni la reproducción del modelo dominante de reproducción. Engels y Passin. Lenin adopta el mismo punto de vista en varios lugares. Bukharin también considera la sociedad como un sistema de equilibrio inestable dentro del cual el Estado actúa como un regulador. Gramsci adopta más o menos el mismo argumento en varias ocasiones, aunque ciertamente desde una posición incomparablemente menos mecanicista. Durkheim. Las dificultades principales de este enfoque son de dos tipos. En primer lugar, es deficiente en la especificación de la naturaleza del Estado como un factor de cohesión y o en la identificación de los medios a través de los cuales el Estado realiza esta función. De aquí que el Estado sea definido en términos funcionales y termine incluyendo todas
las instituciones que contribuyen a la cohesión. De esta manera es imposible dilucidar la naturaleza de clase del Estado. En efecto, lejos de conducir a conclusiones revolucionarias, esta concepción está frecuentemente asociada con la idea de que el Estado puede reconciliar los conflictos de clase actuando como mediador neutral. En segundo lugar, a no ser que se pueda especificar el mecanismo de cohesión y sus limitaciones, se hace difícil explicar la emergencia de crisis revolucionarias y la transición de una época a otra. En este respecto, este tipo de enfoque es tan obviamente inadecuado que debe ser complementado y sustentado por medio de referencias a otras concepciones. También se concibe al Estado como un instrumento de dominación de clase. Este es el enfoque más común y es particularmente evidente en la exégesis marxismo-leninismo. El problema fundamental es la tendencia a suponer que el Estado como instrumento es neutral y puede ser utilizado con igualdad y con igual facilidad y efectividad por cualquier clase o fuerza social. Este enfoque tropieza también con las dificultades en situaciones en las que la clase económicamente dominante, de hecho, no ocupa las posiciones claves en el aparato estatal, tal como lo cita el mismo Marx en el caso de la aristocracia terrateniente que gobernaba a nombre del capital en la Gran Bretaña del siglo XIX. El mismo problema ocurre donde el Estado adquiere un grado considerable de independencia de la clase dominante debido a un equilibrio más o menos temporal en la lucha de clases. Como ejemplo de esta situación se cita el Estado absolutista, el Segundo Imperio francés bajo Luis Bonaparte y la Alemania de Bismarck. En ninguno de estos casos se puede explicar cómo el Estado permanece como un instrumento de dominio de clases, aunque la clase dominante no tiene un inmediato control de él. Problemas similares ocurren en el estudio del poder dual en situaciones revolucionarias. Y en el análisis de las transacciones entre diferentes modos de producción. Otro de los enfoques de los textos clásicos marxistas es semejante al de los estudios institucionales ortodoxos de la sociología, antropología y ciencia política. Se considera al Estado como un conjunto de instituciones y no se hacen presupuestos generales acerca de su carácter de clase. El Estado es concebido como un poder público que se desarrolla en una determinada fase de la división del trabajo, usualmente identificada con la emergencia de un modo de producción basado en la explotación de una clase por otra y que incluye la aparición de un sistema definido de gobierno que es monopolizado por funcionarios que se especializan en administración y o represión. Este tema aparece en Engels y Lenin. Puede solucionar las objeciones planteadas a los enfoques arriba mencionados, aunque deja sin respuesta la pregunta sobre la idoneidad
de los enfoques en situaciones específicas. Implica que las funciones, efectos y naturaleza de clase del Estado no pueden ser determinados a priori, sino que dependen de las relaciones entre su estructura institucional y la lucha de clases en diversas circunstancias. En ausencia de tales análisis coyunturales, sin embargo, el enfoque institucional puede establecer la naturaleza del Estado únicamente mediante un recurso de formulaciones más primitivas. Por esto se tiende a asociarlo con el epifenomenalismo. Las instituciones son un reflejo de base económica y o instrumentalismo. Las instituciones son controladas por el capital. Además, aún cuando está combinado con el análisis concreto, el enfoque institucional puede simplemente llevar a narraciones descriptivas sin ningún intento de explicar lo que ocurre. Es en este contexto en donde el sexto enfoque es especialmente relevante. Este enfoque examina el Estado como un sistema de dominación política con efectos específicos sobre la lucha de clases. De esta manera, mientras el enfoque instrumentalista se centra en la pregunta de quién gobierna, este enfoque se centra en las formas de representación política e intervención estatal. Las examina como algo más o menos adecuado para asegurar un equilibrio en las fuerzas de clase que es favorable para los intereses a lo largo de una determinada clase o fracción de clase. Esto se puede ver en la anotación de Lenin de que una república democrática es el mejor escudo protector posible para el capitalismo y que una vez que esta forma de Estado se ha establecido, ningún cambio de personas, instituciones o partidos puede sacudir la dominación política del capital. Este enfoque es central para las discusiones de la Comuna de París como el modelo de la dominación política de la clase trabajadora. Ver particularmente Marx, Passin y Lenin. Este enfoque produce sus mejores frutos cuando se usa conjuntamente con una definición institucional del Estado, porque aunque evita las dificultades asociadas con los enfoques antes mencionados, este enfoque necesita ser desarrollado y sustentado por un análisis concreto de las instituciones. De esta manera, tiende a convertirse en un intento sofisticado para establecer garantías teóricas de que el Estado en una sociedad capitalista necesariamente funciona a nombre del capital. Así, en la oposición con aquellos que defienden que la organización interna del Estado puede asegurar su funcionamiento para reproducir el capital. Por ejemplo, Offe, 1974. Es vital insistir que el poder del Estado puede ser más o menos capitalista según la situación. De esta manera, en ninguna parte de los clásicos marxistas encontramos un análisis teórico del Estado que esté bien formulado, sea coherente o esté sustentado. Con esto no se quiere negar que los clásicos ofrecen una serie de
agudas generalizaciones históricas e instituciones políticas, ni que ponen los cimientos para un análisis más riguroso. En particular, la perspectiva de la dominación política, el sexto enfoque, provee un punto de partida adecuado para el estudio del Estado y del poder estatal. Gran parte de la discusión que se ha renovado revela todavía las limitaciones de los otros enfoques y es deficiente en lo que se refiere al desarrollo de esta institución de la naturaleza de la dominación política. Esto aparece de varias maneras, aunque en nuestros días rara vez se trata el Estado como un simple epifenómeno sin ninguna influencia real. Sus formas y efectos son frecuentemente explicados únicamente en términos de las necesidades de la economía. Alternativamente, el Estado puede ser relacionado con la economía solamente como un instrumento en la lucha de clases. Los dos enfoques pueden ser encontrados en compañía de diferentes maneras de concebir la base económica. Más aún, algunos trabajos recientes se concentran principalmente en lucha política entre el capital y el trabajo y son por lo tanto relevantes para los asuntos económicos solo en cuanto están influenciados por factores políticos. Con esto no se quiere decir que estos diferentes enfoques económicos y políticos sean incorrectos, sino simplemente se sugiere que se deben apreciar tanto sus limitaciones como sus contribuciones en la teoría del Estado. Estos dos aspectos se pueden ilustrar mediante la consideración de los trabajos de juventud de Miliband y Poulantzas. Los puntos de vista de los así llamados teóricos ricardianos y el estudio del capitalismo monopolista del Estado. Diferencias en algunos temas clásicos. Tanto Miliband como Poulantzas se centran en las luchas políticas e ideológicas sin referirse a los imperativos económicos ni a los requisitos de la acumulación del capital. Esto refleja sus intereses polémicos. Miliband está interesado en confrontar a los teóricos liberales de la democracia con los hechos referentes al trasfondo social, lazos personales y valores compartidos de las élites económicas, lazos personales y valores de las élites económicas y políticas y con los hechos referentes al impacto de la política gubernamental sobre asuntos como la distribución del ingreso y la riqueza. Miliband también sostiene que la socialización en la ideología de la clase dominante es una fuente importante de poder político y orden social. Miliband y Passin, puesto que su interés principal es revelar las distorsiones y mistificaciones del pluralismo liberal. Miliband no hace progresar el análisis marxista del Estado. Efectivamente, lo que él hace es
reproducir la tendencia liberal a discutir la política aislándola de su compleja articulación con las fuerzas económicas. Relaciona política y fuerza económica solo a través de las conexiones interpersonales y descuida su mutua presuposición e interdependencia a nivel institucional. De esta manera, Miliband no tiene éxito en la tarea de establecer la naturaleza real del Estado en la sociedad capitalista y sus limitaciones inherentes, como también sus ventajas para el capital. Poulanzas está menos interesado en descalificar la teoría liberal sobre la democracia y más bien está interesado en criticar la ortodoxia tradicional comunista del capitalismo monopolista del Estado, consiguientemente en contra del argumento de que el Estado moderno no es más que una herramienta flexible del capital monopolista. Rechaza todas las formas de instrumentalismo e insiste en que el Estado es una relación social compleja. Esto último parece significar dos cosas. En primer lugar, las clases no deben ser consideradas como simples fuerzas económicas que existen por fuera e independientemente del Estado y capaces de manipularlo como un instrumento o herramienta pasiva, porque la influencia política de las clases y de las fracciones de clase depende en parte de la estructura institucional del Estado y de los efectos del poder estatal. En segundo lugar, la lucha de clases no está confinada a la sociedad civil, sino que es reproducida dentro del corazón mismo del aparato estatal. También argumenta que el Estado tiene una función objetiva para llevar a cabo, que es el conservar la cohesión social de tal manera que la acumulación del capital pueda avanzar sin tropiezos. Así, Poulanzas critica a Miliband por analizar el Estado en términos de los sujetos individuales que lo controlaban en lugar de analizarlo en relación a su función en la sociedad capitalista determinada estructuralmente. Poulanzas: desafortunadamente, aunque sus críticas del análisis de Miliband y sus teorías del capitalismo monopolista define el Estado como el factor de cohesión, pero interpreta esto de dos maneras diferentes. Algunas veces sugiere una condición suficiente de cohesión es la organización exitosa de un bloque de poder bajo la hegemonía del capital monopolista. Esta sugerencia ignora completamente los limitantes económicos fundamentales para el ejercicio efectivo del poder estatal e implica que el Estado es más bien un instrumento del bloque Esta sugerencia ignora completamente los limitantes económicos e implica que el Estado es más bien un instrumento del bloque de poder que
del solo sector monopolista. En otra parte, Poulanzas adopta una concepción reduccionista de que los efectos del poder estatal están necesariamente circunscritos por la dominación del capitalismo, de tal manera que a la larga estos efectos pueden corresponder solamente a los intereses de la clase dominante. Esta afirmación implica que es completamente irrelevante cuál clase controla el aparato estatal, puesto que debe mantenerse la cohesión en virtud de su función objetiva. En pocas palabras, aunque está estrechamente identificado con afirmaciones acerca de la relativa autonomía del Estado capitalista, Poulanzas de hecho oscila entre dos posiciones extremas: o caracteriza al Estado con una completa independencia de la base económica, o le niega todo tipo de independencia. Ninguna de estas dos posiciones sería satisfactoria por sí misma, y las dos juntas hacen su análisis indeterminado. En contraste con el acento político de Miliband y de Poulanzas, los así llamados teóricos neorricardianos se interesan explícitamente por las dimensiones económicas del Estado. Se centran en la influencia del Estado en la distribución del ingreso entre las clases y tratan de mostrar cómo el Estado interviene en la economía para conservar o restaurar las ganancias de las compañías a costa de los salarios. Generalmente se analiza esta intervención estatal partiendo de las presiones sobre la rentabilidad que se origina en las luchas de los sindicatos y o la competencia internacional. La respuesta apropiada de tales circunstancias depende de la forma específica como se extraen las ganancias y del balance de fuerzas de clase. El capital generalmente tratará de manipular el ciclo de los negocios para disciplinar la mano de obra y reducir los costos salariales con el fin de maximizar las ganancias de las corporaciones y o redistribuir el ingreso al sector privado por medio de cambios fiscales, subsidios, nacionalización, devaluación, control de salarios y restricciones legales a las actividades de los sindicatos, y o contrarrestar los efectos inflacionarios de los instrumentos de impuestos y de la deuda pública a través de recortes del gasto público referente al salario social. Por el contrario, la clase trabajadora tratará de poner resistencia a tales acciones ofensivas por parte del capital, y se espera tratará de transformar la lucha salarial y o la oposición a los recortes en un movimiento revolucionario exitoso. Y Sutcliffe, página 1975, página 991 y 92. Pero la posición dominante del capital en el Estado, y especialmente en el campo de la elaboración de
políticas económicas significa que la solución capitalista es la que se impone en las crisis económicas. Tales estudios tienen ciertamente ribetes radicales y relacionan la intervención del Estado en las necesidades del capital. Pero el enfoque neo-ricardiano es limitado en su tratamiento de la naturaleza del capitalismo como un modo de producción y del carácter de clase del Estado, ya que descuida la importancia de las relaciones sociales de producción y la forma característica de la explotación capitalista a través de la creación y apropiación de la explotación capitalista a través de la creación y apropiación de plusvalía. Esto significa que tiende a tratar el proceso de trabajo como algo puramente técnico y a relacionar la distribución del ingreso con el precio del trabajo como determinado en la esfera de la circulación. Esto coloca las luchas por la distribución y no la lucha de la producción en el corazón de los análisis neorricardianos, lo cual se refleja en la tendencia a discutir la intervención estatal en términos de distribución de ingreso y a descuidar el papel fundamental del Estado en la reestructuración de la producción. De esta manera, este tipo de análisis no solo implica que la limitación de los salarios y los recortes del gasto público son suficientes para solucionar las crisis, sino que también es completamente deficiente en la confrontación y explicación de las causas de naturaleza y limitaciones de la creciente injerencia del Estado en la misma producción. Esto no quiere decir que se niegue la importancia de la lucha en la determinación de los salarios, ya sea que se vean como un precio del trabajo o del valor de la fuerza de trabajo. Se quiere más bien insistir en que centrarse exclusivamente en la parte del circuito del capital no puede nunca proveer la base para entender la naturaleza de la crisis capitalista o la intervención estatal. Además, este enfoque no es solo limitado en su concepción de la economía, sino que también tiene una concepción empobrecida del Estado. La mayoría de los análisis neorricardianos simplemente tratan al Estado como una tercera fuerza capaz de intervenir como un instrumento manipulable en favor de la maximización de la ganancia. En el primer caso, no se intenta explicar por qué el Estado interviene en nombre del capital o por qué es capaz de hacerlo. En el segundo caso, el análisis está plagado de las dificultades usuales que conllevan las teorías instrumentalistas. En la misma manera, aunque Gough adopta un análisis más sofisticado del Estado e insiste en su autonomía relativa, su teoría está basada en Miliband
y en Poulanzas, y el concepto de autonomía relativa es en gran parte retórico. En la práctica combina una definición institucional del Estado con un estudio de las funciones de la lucha política. Esto provee un buen complemento a la concepción tecnicista de la producción y el énfasis en las luchas por la distribución que se encuentra en la economía neorricardiana. En efecto, Go parece limitar la lucha política a la incidencia de los impuestos y a la distribución del gasto público entre el capital y el trabajo. Esto significa que descuida el papel de los recortes en la reestructuración del capital y la lucha continúa para reorganizar el mismo aparato estatal con el fin de aumentar la dominación política del capital. Esta es una falla compartida por el más generalmente llamado enfoque neorricardino. Es precisamente en conexión con la intervención estatal en el proceso de la producción como los argumentos basados en la teoría del valor trabajo, la ley del valor y en particular la ley de la tendencia de la tasa de ganancia y baja ha adquirido prominencia en los intentos por construir una explicación satisfactoria del Estado capitalista. Pero aunque juegan un papel importante en los análisis marxistas sobre la acumulación del capital, el estatus lógico y empírico de estos principios y leyes es bastante controvertido. En efecto, como aparecerá a lo largo de este trabajo, existen marcadas discrepancias en la interpretación aún en aquellas teorías que afirman su relevancia para el análisis económico y el político. Esto es especialmente claro en el caso de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La teoría del valor trabajo tiende a ser un campo común en la economía marxista y la ley del valor generalmente sirve como un principio abarcador de todo que encierra las diversas tendencias y contradicciones de la acumulación de capital y su mediación a través de las fuerzas de mercado. La tendencia de las tasas de ganancia a la baja es más controvertida y es atacada por razones teórico-abstractas, como también por sus inciertas implicaciones para el desarrollo concreto del capitalismo, porque aún si se acepta la validez de la así llamada ley, ella es solamente tendencial y está también sujeta a importantes tendencias que la contrarrestan. Sin embargo, es necesario aceptar o rechazar esta ley particular en el contexto presente, ya que solamente estamos interesados en explotar las diversas maneras en que se ha traído a cuenta en estos análisis del Estado en la sociedad capitalista. Las leyes del movimiento del capitalismo ocupan un lugar central en las teorías del capitalismo monopolista del Estado. Estas teorías adoptan diversas formas, pero tienen en común ciertos supuestos respecto a la periodización del capitalismo y a la naturaleza de su periodización, del capitalismo y a la naturaleza de su fase más reciente. Se arguye que el proceso de competencia durante el periodo del capitalismo laissez-fairista
conduce inevitablemente a la concentración y centralización del capital y por lo tanto a un nuevo estadio en el cual los monopolios dominan toda economía. Además, mientras que el estadio precedente de la competencia liberal se caracterizaba por la autorregulación de las fuerzas de mercado y por el autodesarrollo progresivo de las fuerzas productivas, la fase del capitalismo monopolista se caracteriza por la tendencia creciente a la tasa de ganancia a descender y consiguientemente a la de producción a detenerse. Para contrarrestar esta tendencia y de esta manera conservar el dinamismo de la acumulación de capital, se requiere la siempre creciente intervención estatal en la economía. Es David Cobb. Tal vez tal interpretación adopta muchas formas diferentes. Estas incluyen la nacionalización de los servicios esenciales, control centralizado del crédito y del dinero, ayuda estatal para las intervenciones, la creación de un mercado amplio estatal de bienes, financiación estatal de la investigación y el desarrollo tecnológico, control estatal de los salarios, programación estatal de la economía y la creación de agencias económicas internacionales. Con el crecimiento de tal intervención, el capitalismo monopolista se transforma en el capitalismo monopolista de Estado. Se supone que este es el estadio final del capitalismo y el enorme peso de Estado es atribuido a la crisis general del capitalismo que caracteriza esta fase. Se dice que la intervención estatal de esta magnitud y con estos efectos es posible porque el Estado se ha convertido en el instrumento de los monopolios dominantes, mientras que Marx y Engels consideraron al ejecutivo político como una forma, como otra cosa, sino como un comité para manejar los asuntos comunes de toda burguesía. Los teóricos de esta escuela argumentaban que el Estado y los monopolios se han fusionado en un solo mecanismo que actúa solamente en nombre del capital monopolista. Esto se puede observar en los antecedentes y en las afiliaciones de clase del personal del Estado, en la formulación y en la implementación de política estatal y el dominio del capital monopolista, en el sistema educacional y en los medios masivos de comunicación. La interpretación de los monopolios y del Estado-nación significa que el pequeño y mediano capital están excluidos del poder político, como también que son amenazados por la fortaleza económica superior del gran capital. Esto sugiere a su vez que comparten ciertos intereses con el proletariado en el derrocamiento del capitalismo. De esta manera, la teoría del capitalismo monopolista del Estado es asociada frecuentemente con el programa político de un frente popular
y al mediano capital, como también a la pequeña burguesía y a la clase asalariada, y trataría de capturar el aparato estatal como para su propio uso. Este enfoque es interesante pero inconsistente porque reduce al Estado a un epifenómeno de una base económica y además afirma que es posible usar el Estado para transformar esta base. Deriva la naturaleza del Estado capitalista de las tendencias inmanentes de la acumulación de capital y caracteriza la lucha política de clases con la habilidad de establecer el socialismo. Así, la economía es considerada como autosuficiente y autoexpansiva en el periodo del capitalismo liberal. Esto implica un Estado inactivo y aún neutral. Se reconsidera como oprimido por las crisis y autodestructivo en el periodo del capitalismo monopolista. Esto implica la necesidad de un Estado intervencionista para superar el estancamiento y conservar las ganancias. Poco se ha de explicar las formas del Estado y de la intervención del Estado, excepto en términos de las necesidades del capitalismo en situaciones diferentes y del dominio económico del capital. Sin embargo, las mismas formas de intervención adoptadas por los monopolios pueden ser también empleadas por las fuerzas populares en la transición al socialismo. Este es un argumento instrumentalista que se adapta mal a la proclama del Estado y los monopolios se han fusionado en un solo mecanismo. Tampoco se puede evitar, este es un argumento instrumentalista que se adapta mal a la proclama de que el Estado y los monopolios se han fusionado en un solo mecanismo. Tampoco se puede evitar esta inconsistencia argumentando que refleja la contradicción fundamental entre la constante expansión de las necesidades objetivas que se reclaman, la intervención estatal en la economía y los límites a la intervención fundados en el dominio del capital monopolista, porque esto todavía deja en duda la naturaleza del Estado y de las transiciones capitalistas y a las socialistas. En resumen, aunque la teoría del capitalismo monopolista de Estado enfatiza el papel de la intervención estatal en la reorganización de la producción, inconsistente de este papel y de sus implicaciones para la acción política. Las concepciones consideradas hasta ahora implican supuestos y principios muy diferentes en la explicación, pero tienen un tópico en común. Todas ellas presuponen que la naturaleza de clases del Estado capitalista depende totalmente de factores externos al Estado mismo. Así, un Estado es capitalista para Miliband solamente en cuanto está controlado por los representantes y los apologistas de la burguesía. Puntos de vista similares aparecen en muchos estudios neorricardianos y de corte
de capitalismo monopolista de Estado. Para Poulanzas, en su inserción en la formación social dominada por el capitalismo, lo que garantiza su naturaleza de clase. Esto se sigue de su concepción funcionalista del Estado, puesto que es la reproducción de la cohesión de una sociedad dominada por el capitalismo, por lo que tal Estado necesariamente funciona. Finalmente, existe una tendencia relacionada en algunas teorías a argumentar que las formas del Estado son irrelevantes porque la economía es siempre, en última instancia, determinante. Esta concepción emerge más claramente en las versiones deterministas de la teoría del capitalismo monopolista del Estado. De esta manera, todos estos enfoques implican que la reestructura institucional del Estado es irrelevante con tal que esté manipulado por el capital monopolista, capital en general, o en un bloque de poder dominado por el capital, o alternativamente que esté sujeto a limitantes económicos definidos de tal manera que nunca pueda llegar a ser el instrumento de absolutamente ninguna fuerza no capitalista. Esto significa que estos enfoques ignoran el punto de vista de que el Estado es un sistema de dominación política cuyas formas pueden ser más o menos adecuadas para asegurar los diferentes requisitos de la acumulación de capital en situaciones diferentes. El Estado como capitalista colectivo ideal. El Estado, el trabajo de ciertos marxistas de la escuela llamada lógica del capital, centrada en la Universidad Libre de Berlín, es particularmente importante en este contexto. Han tratado de derivar la forma general del Estado capitalista, como también sus funciones principales, del modo puro de producción capitalista y de sus condiciones de existencia. En el nivel más general de abstracción, argumentan que la separación del Estado y de la sociedad civil, característica de las formaciones sociales burguesas, brota de la naturaleza de la producción generalizada de mercancías, porque no solamente es tal separación posible bajo la producción capitalista, porque el trabajo excedente es apropiado en la forma de plusvalía generalizada a través del intercambio formalmente libre en el mercado, más bien que a través de la coerción no económica, sino que también es necesaria porque una institución que no esté inmediatamente subordinada a las fuerzas del mercado es requerida para proveer aquellos requisitos generales de la acumulación de capital como un todo que son inapropiados o imposibles de asegurar por parte de cualquier capital particular que compite. Así, en la medida que no es un capitalista concreto, sino una institución política definida que corresponde a las necesidades comunes del capital, el Estado es un capitalista colectivo. La naturaleza del Estado capitalista y de la intervención estatal ha sido derivada de
diversas maneras en esta escuela. Las condiciones generales más abstractas para la existencia del capitalismo, cuya realización es atribuida al Estado, son los sistemas legal y monetario necesarios y la acumulación de capital. De esta manera, la ley burguesa implica la creación de sujetos legales formalmente iguales con los derechos alienables a las mercancías, incluyendo las fuerzas de trabajo, como también el desarrollo de los aparatos legales capaces de adjudicar y hacer cumplir estos derechos. Repetimos, de esta manera la ley burguesa implica la creación de sujetos legales formalmente iguales con derechos alienables en las mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo, como también el desarrollo de los aparatos legales capaces de adjudicar y hacer cumplir estos derechos. El Estado debe también establecer un sistema monetario que facilite el intercambio y permita el cálculo económico racional. El Estado debe también asegurar la reproducción del trabajo asalariado en la medida en que esto no puede ser hecho a través de las fuerzas del mercado y asegurar su subordinación al capital en el proceso de áreas como la legislación fabril, supervisión de las actividades sindicales, educación y bienestar, la necesidad de formas apropiadas de ley, dinero, fuerza de trabajo y disciplina laboral es establecida a través de una consideración del capital en general, sin consideración de la existencia de los capitales particulares competitivos. Pero la escuela de la lógica del capital también tiene en cuenta los problemas que conllevan la naturaleza y los efectos de la competencia para la acumulación de capital. La competencia fuerza a cada capital individual a realizar al menos la tasa media de ganancia, y significa que el Estado deberá asegurar la provisión de aquellos valores de uso que son necesarios para la acumulación de capital, pero cuya producción privada resulta ser no rentable. Esto podría implicar la nacionalización o alguna forma de subsidio estatal. El Estado también debe asegurar la provisión de valores de uso que toman la forma de bienes públicos y o cuya producción implica un monopolio natural. Finalmente, puesto que el capital social total está también dividido en capitales nacionales diferentes, el Estado tiene que proveer los intereses de su capital nacional particular, como también cooperar con otros estados en asegurar las condiciones necesarias para la acumulación continuada de capital a escala mundial. Aunque estas condiciones generales políticas y económicas están contenidas en la misma naturaleza del capitalismo como un modo de producción y son por consiguiente contemporáneas a él, existe una clara gama de variaciones en la medida, en la manera de su cumplimiento. Se supone que esto depende de la lucha
de clases y de las tendencias históricas de la acumulación de capital. La tendencia de la tasa de ganancia a caer es aquí especialmente importante porque exige la intervención política para movilizar tendencias opuestas a través de la reestructuración del capital y la reorganización del proceso de trabajo. De esta manera no solamente se arguye que el Estado es esencial para el capitalismo y así no puede ser neutral en la lucha de clases, sino también que la cantidad y espacio de su intervención tiende a crecer par y paso con el desenvolvimiento gradual del proceso de acumulación de capital. La escuela de la lógica del capital califica esta concepción del Estado como un capitalista colectivo ideal al considerar su subordinación continuada a las leyes del movimiento del capitalismo. Afirma que mientras el Estado interviene más allá para mantener la demanda y reorganizar la producción, no puede trascender las fuerzas del mercado ni elimina la caída tendencial de la tasa de ganancia. En el mejor de los casos puede modificar las formas como estas fuerzas se manifiestan ellas mismas y movilizar tendencias opuestas a la caída de la rentabilidad. El poder del Estado capitalista en este respecto es necesariamente limitado porque no puede determinar directamente la toma de decisiones del capital privado, porque la intervención estatal está siempre mediada a través de las condiciones monetarias y legales que afectan la operación de las fuerzas del mercado y la organización de la producción en el sector privado. Dentro de estos límites, sin embargo, el capital privado es libre de determinar su conducta económica. Este límite está reforzado por las contradicciones inherentes en la acumulación del capital. Dos casos citados frecuentemente en la literatura se refieren a la política del empleo y a la reorganización industrial patrocinada por el Estado. Así se dice que la intervención de estilo keynesiano para mantener la demanda en pleno empleo se lleva a cabo a costa de una inflación acelerada. Esto implica que tales políticas tarde o temprano deben ser abandonadas y el resultado será una aguda depresión y desempleo masivo. Si el Estado quiere escapar a este dilema, debe reemplazar la función purgativa de las crisis económicas por la reconstrucción del capital patrocinada por él mismo, pero tales políticas también conllevan costos definidos, pues requieren el aumento del gasto público, implican la expulsión del trabajo, de la producción de mercancías, producen una crisis fiscal del Estado, conducen a la politización general de la lucha económica de clases. Parecería entonces como si el Estado capitalista estuviera atrapado
en el modo de producción y no pudiera escapar de sus contradicciones y crisis. Los argumentos de esta escuela particular representaron un avance teórico fundamental a través de su demostración de que el Estado no puede ser concebido como un simple instrumento político erigido y controlado sobre el capital, porque sus oponentes establecen que el Estado capitalista es un elemento esencial en la reproducción social del capital, una fuerza política que complementa la fuerza económica de la competencia entre los capitales individuales y asegura las necesidades inminentes que no pueden ser aseguradas a través de la competencia. Esto requiere, entre otras cosas, que el Estado intervenga tanto contra el capital como contra la clase trabajadora, especialmente cuando los capitales individuales o fracciones de capital amenazan los intereses del capital en general. Tal acción ilustra el error de considerar al Estado como un simple instrumento del capital. Estos estudios también pretenden revelar las falacias del argumento reformista de que el Estado puede ser usado para sobreponerse a las contradicciones básicas del sistema capitalista y de hecho para llevar a cabo una transición gradual y pacífica al socialismo a través de una hábil manipulación del aparato estatal existente, porque ellos argumentan que el Estado precisamente porque es un elemento presencial, aunque relativamente autónomo en el proceso total de la acumulación del capital, necesariamente refleja y reproduce estas contradicciones básicas sin eliminarlas jamás. Sin embargo, existen serias dificultades en este análisis, las cuales están profundamente enraizadas en el enfoque básico, porque al tratar de derivar la naturaleza del Estado capitalista de la naturaleza del modo de producción capitalista en su forma pura, los lógicos del capital caen en la falacia reduccionista identificada antes de una manera más compleja, mientras que el reduccionismo siempre trata lo político como un simple epifenómeno de una base económica y niega toda influencia recíproca sobre la base. Este enfoque postula la necesidad de un nivel político cuya forma y efectos son determinados por el nivel económico. Demuestra que un capitalista colectivo ideal puede ser constituido teóricamente para asegurar ciertas condiciones generales sin las cuales el capitalismo sería imposible, y que esto presupone productos y económicos de la acumulación, pero todo lo que esto llega a establecer es que el capitalismo es un modo de producción posible y que implica una forma específica de Estado, mientras los lógicos del capital permanezcan dentro
de este marco no podrán explicar los orígenes del Estado capitalista ni cómo puede funcionar como si fuera un capitalista colectivo ideal. En ambos casos acuden al argumento insatisfactorio de que todo lo que sucede en una sociedad capitalista necesariamente corresponde a las necesidades de la acumulación de capital. Además, aun cuando esta forma compleja de reduccionismo es aparentemente evitada a través de referencias ad hoc a la crisis y a las luchas de clases como la fuerza motora detrás de la intervención estatal, estas son todavía consideradas como términos puramente económicos y se presupone que los intereses del capital son siempre realizados en el análisis final. Más recientemente se ha concedido que el enfoque de la lógica del capital solamente puede indicar las formas probables del Estado y especificar los amplios límites dentro de los cuales las variaciones pueden ocurrir sin amenazar fundamentalmente el proceso de la acumulación de capital, pero la dificultad permanece en cuanto que las necesidades del capital todavía proveen el único principio de explicación, más bien que convertirse en el punto de referencia para una teoría más desarrollada. Poco o nada se intenta para explicar las circunstancias en que estas necesidades son satisfechas. Así, a pesar de varios esfuerzos por introducir las luchas de clases y variables no económicas, sigue siendo cierto que esta escuela reduce la historia a un efecto de la lógica de autorrealización del capital. El intento por introducir la especificidad histórica y la lucha de clases. En la respuesta a algunas de estas dificultades del enfoque de la lógica del capital, una escuela más reciente de marxistas, centrada esta vez en Frankfurt, pero que no debe confundirse con la escuela de Frankfurt de la ciencia social crítica, ha intentado introducir un grado de especificidad histórica y una conciencia más aguda del papel de la lucha de clases en el estudio del Estado capitalista. Aunque ellos aceptan los argumentos básicos concernientes a la necesidad de una institución política separada para asegurar ciertos requisitos del capitalismo, rechazan el énfasis en las necesidades de los capitales competitivos, considerados aisladamente de su relación antagónica con el trabajo asalariado. Insisten en que el Estado capitalista puede ser extendido solamente en términos de sus funciones cambiantes en la lucha de clases acerca de la organización del proceso de trabajo y la apropiación de la plusvalía. Además, puesto que se concentran en el desarrollo histórico de esta lucha más bien que en las implicaciones lógicas de los capitales competitivos, están en una mejor posición para analizar las contradicciones implicadas en la intervención
estatal. Este enfoque puede ser ilustrado a través de su análisis del desarrollo general del Estado intervencionista moderno, desde sus orígenes en el Estado feudal absolutista en Europa. En este contexto, las primeras luchas se refieren a la expansión del comercio internacional y a la creación de una clase asalariada, esta vez constituida la acumulación primitiva de capital y la fuerza laboral a través del mercantilismo y políticas domésticas relacionadas. El Estado capitalista debe adoptar un papel laissez-fairista para asegurar el espacio máximo para la acumulación de capital, pero todavía debe intervenir para regular las tendencias autodestructivas de una competencia inmisericordia y garantizar las condiciones generales necesarias para la acumulación a través, por ejemplo, de la legislación fabril y el control sobre el crédito. Además, a medida que el proceso de acumulación de capital continúa, la socialización de la producción y la tendencia de la tasa de ganancia a caer requieren una intervención creciente para movilizar tendencias opuestas a través de la reestructuración del capital, la reimposición del control capitalista sobre el proceso de trabajo y la reafirmación de la hegemonía burguesa sobre la clase trabajadora. La internacionalización del capital plantea nuevos problemas y requiere nuevas formas del aparato e intervención estatal para asegurar la continuada reorganización de las relaciones sociales en favor de la acumulación de capital a escala mundial, así como las formas apropiadas de intervención cambian en el progreso de la acumulación del capital. De la misma forma lo hacen las formas apropiadas de representación y legislación. Así, en el contexto de la transición del feudalismo al capitalismo, se dice que la forma más adecuada del Estado es el absolutismo real para implementar políticas mercantilistas. Durante el periodo del capitalismo liberal, sin embargo, esta forma se cambia por una democracia parlamentaria burguesa, porque ésta provee un foro para la representación de las diferentes fracciones de la clase dominante y para la aprobación de las leyes que someten todos los capitales igualmente a las mismas reglas generales, supervisadas a través de la burocracia de los funcionarios del Estado. La transición del absolutismo al parlamentarismo y, dentro del último contexto, la extensión de los privilegios y las clases dominadas conllevan luchas de clases sostenidas finalmente en el periodo del capitalismo monopolista. La forma en el periodo del capitalismo monopolista, la forma del Estado debe cambiar nuevamente. El Estado debe entrar ahora en relaciones directas con los capitales individuales y aumentar la fortaleza en el espacio de sus medios de intervención, con el fin de movilizar las fuerzas opuestas a la tendencia de la tasa de ganancia y caer
Esto requiere una transición de la legislación general decretada e implementada según las formas del derecho a nuevas y más poderosas formas de intervención discriminatoria a discreción de la burocracia estatal. Este cambio se refleja en el papel declinante del Parlamento a medida que los intereses capitalistas mayores buscan un acceso directo al Ejecutivo y a la administración. También se refleja en la reproducción continua de los conflictos entre los capitales en el corazón de la misma burocracia. En resumen, mientras la acumulación avanza, existe una tendencia creciente en el Estado capitalista a transformarse en un Estado fuerte, caracterizado por un parlamento débil, una burocracia poderosa y una marcada participación de los capitales individuales y sindicatos socialdemócratas. Este enfoque no solamente introduce alguna especificidad histórica en el análisis del Estado capitalista, sino que también desarrolla algunas ideas importantes acerca de la naturaleza y los efectos de la lucha de clases. Existen 4 principales contribuciones en este aspecto. En primer lugar, se argumenta que la acumulación de capital está condicionada por la habilidad del capital mismo en asegurar a través de la lucha las diversas condiciones necesarias a través del Estado capitalista, sino que también desarrolla algunas ideas importantes acerca de la naturaleza de los efectos de la lucha de clases. Existen 4 principales contribuciones en este respecto. En primer lugar, se argumenta que la acumulación de capital está condicionada por la habilidad del capital mismo en asegurar a través de la lucha las diversas concesiones necesarias para la creación y para la apropiación de la plusvalía en una escala cada vez más ampliada. Esto significa que entre otras cosas, que las leyes del movimiento del capitalismo no son naturales e inevitables, sino que de hecho dependen de su realización desde el balance de fuerzas en la lucha creciente entre el capital y el trabajo. Las crisis son, por lo tanto, consideradas como el efecto de la falla en mantener el dominio del capital sobre el trabajo, más bien que como el resultado de la lógica inexorable de la acumulación. En segundo lugar, se argumenta que la acumulación de capital es un proceso no planteado y anárquico que tiene lugar a espaldas de los agentes económicos. Así, el capitalismo en su operación son generalmente considerados de una manera más o menos distorsionada y fetichizada. Esto significa que la intervención estatal rara vez es dirigida a las necesidades concretas del capital y generalmente refleja una respuesta a las repercusiones políticas de la acumulación. En tercer lugar, puesto que no hay una necesaria correspondencia entre la intervención estatal y las necesidades del capital, la crisis juega un papel importante en la remodelación de su forma y de la reorientación de su impulso, porque es
durante la crisis, cuando las necesidades inmanentes del capitalismo muy probablemente reaparecerán. En este sentido, se puede decir que la crisis actúa como el mecanismo que dirige la intervención estatal. En cuarto lugar, puesto que la crisis son el efecto complejo de diversos factores contradictorios y afectan a diferentes clases de manera contradictorias, habrá un continuo conflicto acerca de su interpretación y su resolución. Esto significa que el manejo de la crisis asumirá la forma de respuestas por ensayo y error, cuyo contenido está determinado por el balance cambiante de las fuerzas políticas. Además, puesto que el capitalismo está necesariamente plagado de contradicciones, ninguna estrategia económica puede sobrepasar estas barreras de acumulación inherentes al mismo capitalismo. El trabajo reciente de Klaus Offi debería también ser mencionado aquí, porque aunque parte de diferentes presupuestos, Offi ha llegado a conclusiones similares respecto a varios de estos tópicos. Afirma que el Estado capitalista tiene 4 características principales. En primer lugar, está excluido de la organización de la producción capitalista y de la asignación del capital privado. Por lo tanto, puede influir en la acumulación únicamente de una manera indirecta. En segundo lugar, puesto que el Estado está separado de la producción capitalista, su sobrevivencia y su funcionamiento claramente dependen de los ingresos que los originan fuera de su control inmediato. Hacemos punto y aparte.